Ahora le doy la bienvenida al doctor Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental, analista independiente de datos de la pandemia, y la muy querida por el auditorio de Mega Noticias, Laurian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Como siempre, muchísimas gracias por esta distinción para nuestro auditorio. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Alejandro. Hola, muchas gracias. Vamos a comenzar platicándole a nuestro auditorio, literal con peras y con manzanas, que hemos venido revisando los índices de mortalidad y morbilidad de la última década y obviamente nos llama la atención el exceso de mortalidad en medio de la pandemia y estos datos duros. Pero una primera valoración, doctora Fibi. Sí, bueno, hay que saber que México ha perdido, en la pandemia nos ha ido muy mal, ¿no? Es decir, se han perdido demasiadas vidas. Hoy, en términos de números, México hoy está situado en el cuarto sitio a nivel mundial en términos del número absoluto de defunciones, sin registrar, sin tomar en consideración el exceso de mortalidad, que son 229.578, ¿no? Muertes. Estamos solamente por debajo de Estados Unidos, Brasil e India, y arriba, desde luego, de todo el resto de los países en Latinoamérica, a excepción de Brasil. Ahora, nuestros índices de letalidad son extraordinariamente altos, pero hay muchas razones por las cuales esto ocurre. Hay que entender que en México tenemos datos de muy pobre calidad, se hacen muy pocas pruebas, por eso se subestiman demasiado los casos, y hacer el cálculo de los índices de letalidad para que el auditorio lo entienda. México hoy, de 220 países que reportan datos de COVID-19, México está, si consideramos los países que tienen 1 millón de habitantes y más, está en la tercera posición en términos del índice de letalidad, con un índice de 9.4%, ¿no? Cuando el índice mundial es de 2.2 más o menos, 2.16, ¿no? Para ser exactos. Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Sin duda, pues sí, ha habido muchas muertes en México, desproporcionalmente tal vez de otros países, con, vamos a decir, económicamente similares, con densidades de población similares y tamaños de población similares. Quizás sí, pero si vemos los índices de letalidad, también hay un problema en la forma como estos se calculan, dado que tenemos un subregistro tan importante de casos. Doctor Cano. Vamos a tratar de recuperar al doctor Cano. Sí, es interesante y queremos revisar, ¿no? Antes había una etapa de vacunación con ciertas enfermedades de manera contenida, por lo menos controlada. Sin embargo, observamos que durante la pandemia, pues todos los recursos se fueron a la atención, evidentemente, de esa crisis sanitaria y se dejó de lado el periodo habitual de vacunación. Incluso muchos de los servicios dejaron de darse, pero no es exclusivo de la pandemia ni del último gobierno. Sí, indiscutiblemente. Han habido, bueno, desde luego, necesitamos separar las muertes que son consecuencia directa de COVID-19 Sí. y las muertes que son, vamos a decir, secundarias a la pandemia. Personas que no pudieron ser atendidas de ciertas enfermedades porque los hospitales estaban saturados, porque no se estaba dando X o Y servicios médicos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del exceso de mortalidad, el último reporte oficialmente en las bases de datos de la Secretaría de Salud. Pero hay, adicionalmente a esto, 137.187 defunciones que ya se sabe que están asociadas a COVID-19, es decir, se tienen las actas de defunción que se dice que están asociadas a COVID-19, pero por alguna razón misteriosa no han sido incorporados estas defunciones a las bases de datos. Y adicional a eso, hay otras 139,000 y fracción de defunciones que están registradas como por diversas causas, dicen en el reporte de exceso de mortalidad. Esas diversas causas pueden o no ser directamente relacionadas a COVID-19. Algunas van a ser indirectamente relacionadas a la pandemia, como personas
que tenían un problema. Colega, Sí, sí, la estaba escuchando. adelante. Sí, yo agregaría que los números que nos reportan cada noche vienen de un sistema que se llama el CISVER, es el sistema de vigilancia de la enfermedad respiratoria, y esos son datos que están alimentados por los hospitales, no son datos alimentados por los registros civiles. Tenemos por otro lado el otro sistema que es el Registro Nacional de Población. Este sistema que se alimenta por todas las actas de defunción que se expiden en el país. Y como decía la doctora Lorian, al corte del 24 de abril, en este sistema hay 343.240 actas de defunción en las que aparece COVID-19, el coronavirus o SARS-CoV-2 como causa de muerte. Por otro lado, como decía, si comparamos las muertes que han ocurrido durante la pandemia con las muertes por cualquier causa que se hubieran esperado en un número de meses equivalente en otros años, tenemos un total de 473.581 defunciones, otra vez al corte del 24 de abril. Y esa diferencia de las 473.000 y las 343.000, pues son 130.000 defunciones por otras causas. ¿Qué puede ser? Pueden ser personas que no pudieron atenderse por estar los hospitales saturados, o personas que murieron en sus casas por COVID-19, pero que por alguna razón en sus certificados de defunción no se puso COVID-19 como causa de muerte. Tenemos pues algunos reportes, por ejemplo, en la prensa, que hablaban de que las funerarias le decían a los familiares de las personas fallecidas que se simplificaba el trámite si ponían en el certificado de defunción una causa distinta a COVID-19. Pero vamos, diga lo que diga el certificado de defunción, son 473.000 vidas que se perdieron durante la pandemia, más allá de las defunciones que se hubieran podido esperar en un año sin pandemia. Ya hayan sido causadas por el virus SARS-CoV-2 directamente o porque las personas no pudieron atenderse en hospitales por estar los hospitales saturados. Sí. Lauri, permíteme hacer esta pregunta. Es bien delicado el planteamiento. Veía varios reportes de prensa, no solamente nacional, también internacional, diciendo que los más pobres son los que más mueren por falta de hospitales, por falta de medicamentos, por falta de un doctor, porque a lo mejor les quedaba muy lejos, y que en medio de la pandemia, efectivamente, los más pobres se vieron más afectados. ¿Es así? Sí, definitivamente. Hay muchos reportes que sustentan esta información. A ver, la gente que se ha visto más perjudicada, las vidas, la mayor proporción de vidas perdidas ha estado en los sectores más desprotegidos de la población. Esto tiene muchas causas diferentes, desde luego las que tú ya señalas ahorita, Joely, son como esas, ¿no? Que pues la gente más desprotegida tiene que ir a los hospitales públicos, algunos de ellos pues son hospitales que están en muy malas condiciones, que se tiene una mala calidad en la atención médica, qué sé yo, ¿no? Que faltan insumos y demás. A diferencia de las personas que pueden pagar un hospital privado, vamos a decir. Pero no es solo este el problema también es que esta pandemia ha tratado de ser atendida vía la mitigación y los confinamientos. Esto es una forma muy costosa, tanto en vidas como económicamente, de manejar un problema epidemiológico. Es decir, que cada vez que viene una catástrofe, entonces todos enciérrense. Si alguien recuerda, al principio de la pandemia, el doctor López Gatell nos repetía como un mantra, ¿no? Cada vez que daba una conferencia de prensa decía, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, lo repetía 3 veces. Y bueno, sí, pues sí, muchos que pudimos nos quedamos en casa, sin duda, ¿no? Pero hubo mucha gente, como el gobierno nunca tuvo programas sociales que permitieran a la gente más desprotegida quedarse en casa y resguardarse de la enfermedad, quienes se han infectado más son esas personas a las que se les dijo quédate en casa, pero sin una forma de poderse quedar en casa sin los apoyos sociales y gubernamentales que se requerían para poder hacerlo. Entonces son estas personas, los trabajadores, quienes necesitaban salir a comer, a trabajar todos los días para comer ese día y ponerme comida en la mesa para sus familias, quienes finalmente han sido el grupo de personas más afectadas por la pandemia, indiscutiblemente.
Laurian, Alejandro, les pregunto, ¿cómo salir, evidentemente? ¿Qué podemos sacar adelante? ¿Qué hemos aprendido? Porque de repente empezamos a ver que el hongo negro, que otras variantes de la enfermedad, independientemente de los índices de mortalidad y morbilidad que ya traíamos, ¿cómo le hacemos para salir de ese hoyo? Bueno, la epidemia no se ha terminado. Hay que reconocer primero cómo se transmite la enfermedad. Este virus se respira. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es de no estar respirando aire exhalado por otras personas que pudiera contener el virus. Esto quiere decir ventilar muy bien los espacios, no pasar tiempo en espacios con ventanas cerradas, incluido el transporte público, y desde luego usar cubrebocas que nos sellen muy bien a la cara para que filtren todo el aire que respiramos. Un cubrebocas que deja huecos por donde se puede colar aire sin filtrar no está sirviendo su función para protegernos contra infectarnos. Lauri. Sí, claro. Lo primero que hay que reconocer es que la pandemia no se ha terminado, como bien lo acaba de decir el doctor Cano. La pandemia no se ha terminado a pesar de que pinten todo el país de verde y se terminen las conferencias de prensa y nos digan que muchos millones de personas han sido vacunadas. A ver, México se encuentra en este momento quizá en lo que puede ser considerado como su momento de mayor incertidumbre. Venimos de un pico realmente muy severo de contagios que se dio a finales y principios de año, seguido por un descenso que era lógico por esta cantidad tan abrumadora de personas que se infectaron. Este descenso, que se había dado un poquito generalizado en toda la República, ya concluyó. Es decir, ya no hay más descenso. Eso de que estuvimos muchas semanas en descenso es cierto, el descenso terminó. Hay 9 estados que están en franco repunte y el resto del país está ahora en una meseta, más o menos estable, tendiente a un alza, ¿no? Al principio de una tendencia al alza. Entonces, lo que es más importante es que la gente entienda, este problema no se va a terminar hasta que no tengamos a una población masivamente vacunada. Y no porque nos cuenten todos los días que llegaron tantos millones de vacunas, sino porque efectivamente se pongan esas vacunas en los brazos de las personas y esas personas sean inmunizadas con esquemas completos de vacunación. Hoy más del 85% de la población mexicana está desprotegida, es decir, no tiene esquemas de vacunación completos. Esto quiere decir que necesitamos seguirnos cuidando y las medidas que acaba de mencionar el doctor Cano son las medidas para cuidarnos, es decir, no es necesario recurrir siempre a los confinamientos. Claro, quien pueda quedarse en casa, qué bueno que lo haga, pero lo que es más importante es entender cómo pueden protegerse del virus y saber que este problema no se va a terminar ni va a concluir hasta que no tengamos una población masivamente vacunada. Le agradecemos al doctor Cano, ingeniero químico y ambiental, analista independiente de datos de la pandemia, y a la doctora Laurian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Como siempre, gracias por esta distinción para nuestro auditorio. Muchas gracias. Sí, con mucho un gusto estar con ustedes. Hasta luego.